El psicodrama pedagógico, didáctico. Intentaremos caracterizar el psicodrama como instrumento pedagógico. Simplemente, consiste en lo que los docentes denominamos dramatización, o juego de roles, para posibilitar una mejor comprensión de los problemas escolares y en los casos en que sea posible dramatizar y conversar sobre lo dramatizado. En principio, podemos afirmar que el psicodrama fue construido por el psicólogo rumano Jacobo Leví Moreno, 1902-1974, desde una nueva mirada establecida hacia el teatro griego. El psicodrama posibilita una expresión emocional a la vez corporal y verbal, lo que lleva a la toma de conciencia de cómo es cada uno en función del tema, los demás, gracias a la dramatización, el entrenamiento de la espontaneidad y los juegos de roles. Se busca recuperar las sensaciones, sentimientos o vivencias antes que los aspectos simplemente intelectuales del aprendizaje. La dimensión verbal, lo simbólico, queda incorporado en la acción del psicodrama. El psicodrama se realiza en situación grupal porque los verdaderos aprendizajes nacen en el seno de un grupo y deben resolverse en el grupo. En el grupo se encuentran los fundamentos del aprendizaje y reaprendizaje de la realidad. Los elementos del psicodrama. En forma sucinta, abarcan, el director o profesor, en este caso, el protagonista, el escenario, el yo auxiliar, y el grupo participante. El protagonista. Es el autor principal de la dramatización y puede ser un individuo o el grupo toda. Protagonista viene de protos agonos, o quien primero agoniza, el que primero se ofrenda. Es un emergente grupal, surge como resultado de la interacción. El protagonista es un autor y actor al proveer el material de la dramatización. Al jugar su rol se transforma en autor principal alrededor del cual gira toda la dramatización. Se le pide que represente su mundo en un marco de libertad, porque nadie conoce su mundo como él mismo. Es imprescindible un buen caldeamiento, ver más adelante. Si carece de espontaneidad pueden actuar los yo auxiliares para auxiliarlo, junto a diversas técnicas como el precalentamiento, el soliloquio, monólogo respecto de la propia problemática, la autopresentación en que el sujeto se presenta a sí mismo, su grupo escolar o su familia, etc. Técnica del doble donde el yo auxiliar representa al paciente, la inversión de roles o asunción del rol del otro, técnica del espejo donde el yo auxiliar actúa como si el protagonista no estuviera presente, posibilitando que éste se observe a través del otro. Improvisación de fantasías, etc. El protagonista es estimulado por el director para que actúe sus fantasías, ilusiones, pensamientos, etc. El protagonista, por su parte, actúa, dramatiza sus conocimientos en lugar de verbalizar. Propone una escena que puede ser una situación actual o sucesos del pasado, real o fantaseado. El protagonista debe quedar envuelto y comprometido en la dramatización. No basta con la puesta en escena, es necesario su compromiso afectivo y emocional. Se le permite la concretización o realización simbólica de sus fantasías, temores, angustias, etc., como en una pantalla, sobre el grupo, proyecta contenidos fantaseados, contenidos en su memoria emocional. Esto permite que el aprendizaje abarque la dimensión humana o afectiva junto a su elaboración. El alumno no está compuesto simplemente ideas, intelecto, ideas previas, o cognición, porque el grueso de su saber es básicamente emocional. El profesor como director de escena, otros roles pueden ser como el de preceptor, los miembros de gabinetes, etc. Junto a los yo auxiliares, integran el equipo de trabajo o de enseñanza. Su función radica en facilitar la dramatización para conocer los conocimientos subyacentes del protagonista, buscar soluciones, desarrollar la espontaneidad, la sensibilidad y roles en forma gratificante. Es el coordinador natural del grupo de psicodrama y labora con técnicas como el caldeamiento, buscando sensibilizar para posibilitar la aparición del protagonista o de una situación protagónica. Debe diferenciar las escenas más convenientes para dramatizar, buscando la comprensión del problema. El director de escena es quien imparte consignas a los yo auxiliares para que jueguen determinados roles. Uno de sus objetivos consiste en conducir al protagonista y al grupo todo a una auténtica catarsis de integración. Si la situación lo requiere, puede asumir otros roles como el de protagonista o yo auxiliar. Debe actuar con la disociación instrumental, es decir, observando la situación y actuando en su rol, lo que le permite evitar la contaminación de la situación con las proyecciones de su drama personal. Durante el compartir o cierre de la clase, participa como otro integrante más y no haciendo cargo al grupo de su conflicto personal.
Es deber del director desentrañar las dificultades de aprendizaje de cada alumno y del grupo todo. Esto lo lleva a la formulación de hipótesis o interpretaciones cuya comprobación investigará a lo largo de la escenificación. El yo auxiliar. Es el auxiliar del yo del protagonista. Juega los roles complementarios que necesita el protagonista. También es auxiliar del director, que interviene en la escena a través de los yo auxiliares. Desarrolla una triple función, como actor al jugar roles que el protagonista necesita, como agente de aprendizaje y como investigador social al brindar información dramática sobre el protagonista. Es el caso de dificultades de aprendizaje del protagonista, donde el yo auxiliar juega el rol sugerido por el profesor, posibilitando la elaboración de las dificultades de aprendizaje gracias a la dramatización. Volviendo al ejemplo de la situación de aprendizaje en conflicto, puede jugar el rol del alumno conflictivo, que transfiere pautas primitivas de relación padre-hijo en el presente, lo que moviliza al protagonista hacia la elaboración de los aspectos negados o racionalizados de su subjetividad. Debe auxiliar para caldear al protagonista de manera que no tenga presente el escenario, el grupo y pueda sentirse como parte del tema en dramatización. También puede jugar de doble del yo del protagonista o actuar en espejo el drama del protagonista. Esto posibilita que, como el caso de dificultades de aprendizaje, el protagonista experimente de nuevo los temores, angustias, etc., vinculados al tema. El grupo participante o la clase. También denominada audiencia o público, que en este caso constituyen los alumnos del curso. El grupo, por un lado, es el representante de la sociedad y por otro, todo el grupo realiza una experiencia sociocognitiva al escenificarse las problemáticas de sus integrantes ante el tema. El escenario o el aula. Es el espacio o lugar donde se desarrolla la dramatización. Puede tener distintas formas y tamaños: el aula, el salón de actos, el gabinete psicopedagógico, con luces de colores, que el director maneja en concordancia con las necesidades del caldeamiento o la dramatización. Los momentos de la dramatización. Se distinguen en el desarrollo de la dramatización tres momentos: 1. Caldeamiento, 2. Dramatización y 3. Compartir y comentarios. 1. Caldeamiento. También denominado precalentamiento. Es una etapa preparatoria de la sesión de psicodrama y posibilita la espontaneidad necesaria para la dramatización. A veces, debido a rigidez, temor o resistencia, no está sensibilizado, no espontáneo, libertad para actuar o jugar roles. Para lograr tal, se pueden utilizar diversos estímulos. A. Iniciadores físicos, como los movimientos corporales, gestos, bailes, etc. B. Iniciadores mentales, como los mapas conceptuales, preguntas sobre el tema, ejemplificaciones, la inversión de roles, vivencias transmitida por el yo auxiliar, hablar del sentido de dramatizaciones previas, sugerencias, una ocurrencia, un recuerdo, etc. C. Iniciador emocional, un estado emocional como el odio, ira, tristeza, situación conflictiva, etc., otros. El director estimula activamente, hace preguntas, responde a preguntas, hace pasar al escenario para la movilización corporal, introduce música y otras técnicas de caldeamiento. Algo crucial es que el caldeamiento introduce al protagonista y al grupo como sí, de la dramatización, lo que lleva a la posibilidad de exteriorizar los núcleos emocionales reprimidos que operan como causales de la dificultad para comprender el tema. 2. Dramatización. Es el momento crucial. El director y el protagonista planifican la escena, personajes, lugares, temática, etc., y elige a los miembros del grupo para los personajes. La dramatización se desarrolla en el presente, es lo que el protagonista siente, dice o hace como si sucediera de nuevo el acontecimiento o situación fantaseada. Como sabemos, las dificultades para dramatizar se denominan resistencias. Se debe apuntar a trabajar con su memoria corporal y sensorial, la vivencia de lo no vivenciado, ignorado, intentando superar sus defensas intelectuales. Ello desembocará en la catarsis de integración o insight, toma de conciencia de sus conflictos. No siempre la dramatización conduce a un proceso tan profundo como lo es la catarsis de integración. Hasta llegar a ella, los objetivos inmediatos radican en lograr que el protagonista y el grupo se descubran a sí mismos, a los demás, a tomar conciencia del grado de sus dificultades o conflictos de aprendizajes. Las dramatizaciones en situaciones de aprendizajes podrían no conducir a la catarsis de integración profunda, sino a cambios como una mayor flexibilidad,
apertura hacia la toma de conciencia, mayor criterio de realidad, productividad, etc., naturalmente, se debe realizar un conocimiento previo y profundo de los alumnos y su grado de flexibilidad. Porque no todos los alumnos están predispuestos para exponerse a la dramatización, lo cual debe ser respetada. Todo depende del profesor, quien constituye el modelo motivante, sine qua non para que los alumnos imiten y actúen a su vez. De lo contrario, tendremos los simples grupos que se reúnen a dialogar intelectualmente, cuando no las clases expositivas y la parte afectiva del aprendizaje queda ignorada, lo que lleva a que el alumno solo memorice en la memoria a corto plazo, es decir, aprende a rendir. La catarsis de integración. Durante la dramatización, los recuerdos, fantasías vinculadas al tema comienzan a proyectarse sobre los presentes. Gradualmente, el protagonista va perdiendo control, sus resistencias y control van cediendo, la brecha entre fantasía y realidad, entre pasado y presente se desdibujan. Comienza a actuar el contenido del tema. Se transforma en los grandes personajes de la historia, en sus ídolos, etc., lo que le permite asumir roles y estructurar su identidad en sentido flexible. La catarsis de integración se produce cuando él, como si, de la situación deja de ser tal y todo se torna real para el protagonista. Los dolores, sentimientos, sufrimientos vinculados al tema se tornan actuales. Es el momento en que exterioriza el verdadero aprendizaje, es el momento en que integra el conocimiento en sentido emocional e intelectual. La catarsis de integración no consiste en una simple abreacción o descarga emocional. Se trata de un proceso que comenzó con el caldeamiento y la dramatización que condujo a que él descubra cuánto aprendió. Descubre los orígenes de sus males, de sus limitaciones. Ahora, por fin, lo puede expresar con todo su cuerpo o su palabra. Ha logrado con esto, descubrir, cómo es él verdaderamente, cómo siente, cómo considera a los demás. Ha hecho un proceso de desestructuración y reestructuración denominado catarsis de integración. Si comparamos este proceso con quienes sostienen un enfoque intelectual e individual del aprendizaje, veremos cuán limitados son las ideas intelectualistas. 3. Etapa de compartir y comentario. La dramatización ha culminado y el grupo se reacomoda en rueda grupal. Si la dramatización ha sido profunda y el protagonista se ha dado a conocer, psicológicamente, se siente observado y juzgado. Los demás participantes, el coordinador, los yo auxiliares, y el grupo solo queda la opción de, igualmente, darse a conocer, psicológicamente cada uno, devolviendo al grupo todo, las vivencias personales de la situación. Pero también es un devolverse a sí mismo, desde una toma de conciencia fructífera, que provoque cambios intelectuales y emocionales. Todos van a compartir lo vivenciado junto con el protagonista. Este es el momento de mostrarse, de exponerse. Agreguemos también que no siempre la dramatización requiere ser verbalmente compartida en forma explícita. Si la regresión y la catarsis de integración ha sido profunda y el protagonista y el grupo han vivenciado y tomado conciencia, poco pueden agregar las palabras. El grupo, en estos casos, ha compartido tácitamente y no hacen falta comentarios. Los grupos de autoayudas como instancias de mediación. Los grupos de autoayudas no consisten en grupos complicados o difíciles de sobrellevar. No requieren de una formación especializada porque no se está realizando una terapia de grupo ni un análisis psicológico individual en grupo. Consisten simplemente en una instancia de mediación donde la palabra y los objetivos en común resaltan en primer término. Lo que se busca es que el alumno reanalice alguna de sus actitudes en un grupo, continente, y de apoyo emocional para la toma de conciencia de las propias dificultades. Muchos pueden criticar el dispositivo como imaginario, aunque la experiencia con alumnos de secundarias y del nivel adulto han demostrado que los grupos en sí mismos constituyen instancias de cambio de los aspectos actitudinales, requisitos imprescindibles para que se lleven a cabo aprendizajes positivos. Por lo tanto, consideramos que los grupos de autoayudas constituyen mediadores grupales de los problemas y que la problematización de los inconvenientes desde una coordinación democrática lleva a buenos puertos. Por lo común, el docente suele ser quien opere de mediador y moderador de los conflictos escolares y esto torna difícil una sana convivencia porque los alumnos suelen transferir roles autoritarios a quienes marcan los límites. Claro que el rol docente implica lo anterior, aunque consideramos como más positivo que un grupo opere como mediador porque en situación grupal es más fácil cambiar las actitudes.
Someterse al grupo, exponer la propia problemática en forma libre, donde la disposición circular del grupo hace que todos sean simétricos, con un rol docente de mediador y de orientación comprensiva, pueden llegar a construir valores como la tolerancia y una cultura donde el otro existe, tiene derechos y es imprescindible que se lo reconozca. Por lo mismo, y sin negar el rol normativo de todo docente, consideramos que las fuerzas de grupos posibilitan un cambio de la conducta. Los viejos experimentos del psicólogo social Salomón Asch demuestran que la conformidad a los criterios de un grupo se operan gracias a la presión del grupo, y si a esto le sumamos el rol docente, podemos considerar que se construirán vínculos más tolerantes, democráticos y sanos. Esto no se puede lograr si no se considera el diálogo como el instrumento principal de la mediación escolar. Luego se utilizarán los acuerdos de convivencias y la normativa, aunque sin un derecho represivo, y considerando el derecho restitutivo, para considerar el error y la equivocación como parte del proceso de aprendizaje. En conclusión, podemos considerar a los grupos de autoayuda o de reflexión como mediadores interactivos de los procesos escolares y sus problemáticas. Como toda situación grupal, posibilitan una pertenencia y una identidad, donde los otros ofician de controles del propio descontrol emocional o intelectual, donde la desatención en clase es elaborado y debatidos por todo, llevando a cambios verdaderos, donde los problemas de comprensión son elaborados en sus causas reales y no solo culpabilizando al docente, etc. En una época de relativismo, intolerancia, faltas de límites, caída de valores, y un hedonismo pragmático, debemos construir nuevas instancias de mediación y participación para posibilitar una cultura adolescente con valores compartidos y una identidad menos egoísta.